Buenos días. Hoy domingo, día del Señor. Domingo, día de encuentro. Domingo, día en que nos encontramos con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos de nuestra comunidad, en un lugar preferencial, en un lugar donde está nuestro Dios, un lugar donde los hijos de Dios nos reunimos para encontrarnos con nuestro Padre. El domingo es el día de encuentro en la iglesia, en nuestra parroquia, para vivir un mandamiento, santificar la fiesta, para vivir la palabra de Dios como hermanos, como amigos, como hijos de Dios. Hoy vamos a compartir esta palabra para cuando vayamos a la iglesia, al encuentro con Dios, a la Santa Misa, pues tengamos ya nuestras palabras de este domingo en nuestra mente para vivir mejor la Eucaristía. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: escucha la voz del Señor tu Dios, que te mandan guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley. Y conviértate al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tu fuerza ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudiera decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga? Los escuchamos y podemos cumplirlo. Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudiera objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos lo traiga? Lo escuchemos y podamos cumplirlo. Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca, en tu corazón, para que pueda cumplirlo. Palabra de Dios. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia. Dios fiel en el socorro, escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Mírame enfermo y afligido, defiéndame y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Ciertamente el Señor salvará a Sión, reconstruirá a Judá, la heredarán los hijos de sus siervos, quienes aman a Dios la habitarán. Escúchame, Señor, porque eres bueno. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tiene su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darle la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iban de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se la vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se lo dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como el prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día nos dice que un maestro se le acercó a Jesús y le hizo una pregunta muy interesante, la pregunta, porque le preguntó: ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Una pregunta muy importante: ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús esa pregunta se la regresó con otra pregunta y le dice: ¿qué es lo que está escrito en la ley? Porque era un maestro de la ley, conocía la ley. Y Jesús le dice: ¿qué dice la ley? Y aquel hombre, aquel maestro de la ley, doctor de la ley, pues le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo su ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: ha contestado bien, si haces esto, vivirás. Pero aquel hombre, posiblemente para no quedar como un poco ridículo, quiso complementar su pregunta y le dice a Jesús, y así se quería justificar: ¿y quién es mi prójimo? Una segunda pregunta también muy importante. La primera: ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y ahorita: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dice una parábola que la conocemos con el nombre del buen samaritano. Esta parábola, Jesús le habla de un hombre en la parábola que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron, lo dejaron medio muerto. Y sucedió que por allí pasó 3 hombres. Nos dice que primero pasó por ese lugar un sacerdote. Ese sacerdote no son actualmente los sacerdotes de la Iglesia Católica, porque los sacerdotes de la Iglesia Católica comienza a partir de la última cena, cuando Jesús ordenó a aquellos primeros 11 apóstoles, lo ordenó obispo y de una vez sacerdotes, y estos hombres comenzaron a llevar la palabra del Señor, y en los lugares donde iba imponía la mano a aquellos hombres que veían con una conducta intachable para que fueran los sacerdotes de ese pueblo, de ese lugar. Por lo tanto, hasta ese momento los sacerdotes católicos todavía no estaban, todavía no habían comenzado, todavía Jesús no había ordenado a ninguno, sino hasta la última cena. Pues bien, aquel sacerdote vio a aquel hombre tirado en el piso y pasó de largo, porque la ley de Moisés decía de que si iba a prestar un servicio en el templo, tenía que ir puro, no podía tocar sangre, allí había un hombre herido,
que estaba botando sangre, aquel sacerdote sabía que si lo tocaba quedaba impuro, por lo tanto no podía hacer las actividades que tenía que hacer en el templo y prefirió hacer las actividades del templo antes de ayudar a aquel hombre. Pasó también un levita, le pasó lo mismo, y pasó un samaritano. Aquel samaritano iba en su cabalgadura, también estaba en su trabajo, pero ¿qué hizo aquel hombre, aquel samaritano, que iba de viaje? Posiblemente era un vendedor, iba de viaje, tenía también cosas que hacer, tenía sus actividades, tenía su compromiso, tenía también el tiempo limitado, como todos nosotros tenemos nuestro tiempo limitado, pero a pesar de eso, a ver, aquel hombre se compadeció de él, se acercó, ungió sus heridas con aceite, con vino, se la vendó y luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a un mesón y allí lo cuidó a aquel hombre, y al día siguiente le dio 2 denarios al dueño del mesón y le dijo que lo cuidara, que cuando viniera le iba a pagar todos los gastos, que de repente iba a gastar más de lo que él estaba dando. Aquel hombre tenía sus actividades, aquel hombre tenía cosas que hacer, pero se limitó, sacó el tiempo y cuidó a aquella persona que estaba a lo largo del camino. Y le dice Jesús, ¿cuál de esos 3 le parece que se portó como el prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? Y aquel maestro, doctor de la ley, le respondió y le dijo, aquel que tuvo compasión de él. ¿Y qué le dice Jesús? Anda y haz tú lo mismo. Pues hay algo interesante en esta parábola, y es que para nosotros amar al prójimo, para que nosotros podamos ayudar al prójimo, tenemos que sacar tiempo de nuestro tiempo. Todos tenemos nuestro tiempo ocupado, todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos nuestro tiempo limitado. El que estudia tiene su tiempo, tiene que estudiar. El que trabaja tiene su tiempo limitado, tiene que trabajar. El sacerdote tiene también su tiempo limitado, tiene que atender su parroquia y muchas actividades. Lo religioso, la religiosa, también tiene su tiempo limitado, tiene cosas que hacer. Y así todos nosotros tenemos nuestro tiempo limitado, tenemos que hacer. Pero si no sacamos de nuestro tiempo un tiempo para ayudar, para amar al prójimo, simplemente nunca lo vamos a hacer. Vamos a hacer como aquel sacerdote que lo vio, pero si lo toco voy a quedar impuro, tengo que hacer las actividades del templo. No, primero está el templo, y dejó a aquel hombre a lo largo del camino. Igual el levita, el samaritano tenía cosas que hacer, iba de viaje, posiblemente era vendedor, tenía su tiempo también planificado, pero se compadeció, se bajó de su cabalgadura, llegó, atendió a aquel hombre sus heridas, luego lo llevó para un mesón y al otro día salió. Allí perdió un poco de tiempo atendiendo a aquel hombre que ni conocía, ni era familia, ni era amigo, ni sabía quién era, pero sacó un tiempo y se lo donó a aquel hombre. Y Jesús le dice a aquel escriba, a aquel doctor de la ley, de ellos tres, ¿quién se portó como el prójimo del hombre? Y el escriba le contestó, el que tuvo compasión. Y Jesús dice, anda y haz tú lo mismo. Estamos haciendo nosotros eso que Jesús nos dice, anda y haz tú lo mismo, porque hoy día muchos de nosotros no tenemos tiempo. Estoy estudiando, estoy trabajando, estoy haciendo cualquier actividad, por lo tanto no tengo tiempo para sacar un tiempo para ayudar al prójimo. Y hacer eso nos lo manda Jesús, el mismo Jesús que nos dice, haz tú lo mismo. Si no sacamos el tiempo de nuestro tiempo, nunca vamos a hacer el bien. ¿Por qué? Porque estamos ocupados, estamos haciendo muchas cosas. Y aquí hay algo interesante en esta parábola, porque el prójimo es el más cercano. El más cercano para mí es mi padre, mis hermanos, sí, lo más cercano, es mi prójimo más cercano. Pero este prójimo se sale de lo más cercano, porque ese es un prójimo que se encuentra por el camino,
que se encuentra por el camino, porque por el camino vamos a encontrar a muchos hermanos que no está ni es el más cercano, sino lo vamos a encontrar de repente y va a necesitar de nuestra ayuda de una o de otra manera. Tendremos nosotros la actitud del samaritano, vamos a tener la actitud del sacerdote, del levita que pasaron derecho, ¿sí? Pasaron derecho, no se apiadaron de aquel prójimo que necesitaba de su corazón, de su presencia, de su ayuda, porque a veces nosotros pensamos que como estamos haciendo esto, no tenemos la obligación de hacer el bien. Hacer el bien es una obligación de todos los cristianos, de todos los creyentes, de todos los que aman a Dios. Es una obligación porque nos lo enseñó el Señor, pero no es una obligación donde estamos nosotros que nos debemos sentir sometidos, no, es una obligación de amor, es una obligación de compasión, es una obligación de misericordia, es una obligación, como le dije, de corazón, ayudar a nuestros hermanos, saber nosotros sacar tiempo de nuestro tiempo para ayudar en una obra benéfica, sacar de nuestro tiempo para visitar a una persona que está enferma, sacar de nuestro tiempo para llevar algo para comer a una persona que conocemos, a un amigo, a un familiar, es sacar tiempo de nuestro tiempo para ser solidarios en las cosas de Dios. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, el Señor nos llama a cada uno de nosotros a ser un buen samaritano, a hacer el bien. Pero si no tenemos, y nos metemos en nuestra cabeza, no tenemos tiempo, nunca lo vamos a hacer. Nunca lo vamos a hacer. Debemos sacar de nuestro tiempo un tiempo para hacer el bien. Estamos sacando un tiempo de nuestro tiempo para hacer el bien. La semana tiene 168 horas. En ella hacemos muchas actividades, trabajamos, descansamos, etcétera, etcétera. De esas 168 horas, ¿qué tiempo estoy sacando para hacer el bien? 1 hora, 2 horas, 3 horas, donde me identifico con una obra benéfica, me identifico con una obra de la parroquia, de la iglesia, para hacer el bien. ¿Qué tiempo estamos utilizando para amar a Dios en medio de nuestros prójimos? Vamos a finalizar en manos de María, oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana. Un fuerte abrazo. Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.